Saludo Amén, para amén. toda la iglesia, para ustedes hermanos que están dirigiendo esta noche el culto y para toda la iglesia, para los amigos que están también escuchando en esta noche. Nos alegramos muchísimo estar aquí para alabar al Señor en medio de algunas de pronto dificultades de la transmisión, pero gracias a Dios con todo el sentir de alabar al Señor porque Él merece toda la alabanza. Él merece toda la gloria, la alabanza. Y en esta noche vamos a tener un tema de la palabra de Dios que lo vamos a iniciar esta noche y lo terminaremos el día domingo, porque es un tema amplio sobre las obras del creyente. Y vamos a leer la palabra de Dios en la carta a los Efesios, texto muy conocido en el capítulo 2, del verso 8 al 10. Dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quisiera que todos oráramos en este momento y le diéramos gracias a Dios por esta oportunidad de oír la palabra del Señor y que Dios use esta palabra para, para edificarnos. Nosotros cuando predicamos la palabra de Dios tenemos el gran compromiso precisamente de que el que primero tiene que creer la palabra de Dios, creer lo que está escrito, es quien predica y saber que esto es verdad. Oremos, Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das, Señor, de hablar de su palabra, de predicar esta palabra que puede dar vida, que puede alentar a las personas, a los creyentes, que puede convertir a los que todavía no se han convertido, Señor. Señor Jesús, tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando por medio de la predicación, llevando este mensaje a los corazones de las personas. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Somos, somos solamente predicadores. Tú eres el que haces la obra en las personas y predicamos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El asunto tratado aquí por el apóstol Pablo, eh, es uno de los temas más importantes quizá de, de los que conforman la salvación. Y es precisamente el tema de no ser salvo por las obras, sino ser salvo para buenas obras. Así que lo dicho por el apóstol Pablo aquí es uno de los aspectos más importantes del tema de la salvación. El hecho de que la salvación sea por la gracia y no por las obras nuestras. Entonces, hay aquí dos cosas. Uno, que la salvación no es por obras. Y lo otro, que fuimos salvados para buenas obras. Entonces, no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Si las personas pudieran hacer obras para ser salvos,
Si se permitiese eso, entonces la gente se gloriaría el uno, cualquier cosa que uno de nosotros pudiera hacer y el otro no la puede hacer, daría lugar para que el uno se gloriara de la salvación. Y entonces la gloria no sería para Dios. Entonces, por eso Dios nos preparó en Cristo ese obrar de los creyentes para que nadie se gloríe. No es por obras, para que nadie se gloríe. O sea, aquellas obras que la ley exigía para poder agradar a Dios, esas obras, si haces esto, si haces lo otro. No. Entonces ya aquí la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios en el sentido de que Dios no nos pide que hagamos obras a cambio de la salvación, sino que nos regala la salvación para que hagamos buenas obras. Nuestras obras no sirven para ser salvos. Por esta razón fue que Dios, quien diseñó las obras en las que los creyentes debemos andar. Entonces, por eso el texto dice, somos hechura suya. Somos hechura suya, o sea, es el Señor el que nos hace, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, esto deja a todos en el mismo nivel. Ninguna persona puede, puede decir yo hice algo mejor que el otro para poder ser salvo. No, no es por obra. Y eso es muy lindo, eso es muy lindo y es muy grande lo que Dios ha hecho con nosotros. El hecho de que no nos dijera, bueno, si usted cambia en esto, si usted hace esto, tal, entonces lo recibo. Entonces el Señor no hizo así, sino que fue por gracia. Dice, bueno, yo pago por sus pecados. Ustedes creen y yo los recibo. Yo los recibo. Eso sí, van a tener que andar en unas obras nuevas. Obras nuevas, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pues somos hechura, creados en Cristo Jesús, o sea, para que obremos por la fe, para que obremos por la fe y no para tener fe. O sea, no obramos para tener fe, sino que obramos por la fe que nos regaló Él por gracia. Entonces, esto es lo que hace grande la salvación, pero también hace grande la responsabilidad de cada persona que oye el Evangelio de la gracia. Este Evangelio en el cual la justicia de Dios, como dice Romanos 1:16, se revela por fe y para fe. Entonces, el creyente debe saber eso, que Dios no le exigió obras para recibirlo, porque la salvación no es por obras, no es por obras que calificamos, pero lo salvó para buenas obras. Entonces, eso aquí en la gracia, aquí en la iglesia del Nuevo Testamento, los creyentes deben tener presente eso,
porque a veces las personas toman livianamente el evangelio y dicen, no, porque como todo es regalado por Dios, Él, todo nos lo dio por amor, todo nos lo dio por gracia, entonces podemos seguir pecando, podemos seguir haciendo lo malo. No, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que obremos por la fe, obremos por la fe. Él dice que esas obras Dios las preparó de antemano. Dios las preparó. Lo dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No, no son, las obras no son el criterio nuestro. No son el criterio nuestro que llega. Yo hice una obra y ahí la tengo, Señor, esa obra es, no son el criterio nuestro, sino que el Señor fue el que diseñó esas obras en las cuales debemos andar. Entonces, todo creyente debemos estar atento a conocer cuáles son esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y pensemos la diferencia de lo que era el pacto del Antiguo Testamento con el pacto del Nuevo Testamento. El pacto del Antiguo Testamento era que las personas tenían que guardar la ley y obedecer la ley, y el que hiciere estas cosas entonces vivirá, decía. Aquí en la gracia el Señor nos recibió a nosotros los gentiles, nos recibió a nosotros para ser iglesia y nos recibió y dice los salvo no por obras. Entonces ya aquí las obras de la ley, no les voy a pedir eso. Los voy a crear, a hacer una nueva criatura para buenas obras. Entonces, fíjense ustedes que esto tiene una implicación. ¿Qué es una implicación? Una responsabilidad que conlleva. Y es que no somos salvos por las obras, pero las nuevas obras sí demuestran si somos salvos. Entonces, cada creyente está frente a esa responsabilidad, a ese juicio que él mismo debe hacer sobre sí y pensar y analizar. ¿He sido salvo? ¿Mis obras han cambiado? ¿Mis obras son nuevas? Porque no es Dios quien le juzga, sino la palabra que ha oído. Y realmente Dios está ahí listo para recibirle y no le está exigiendo obras para que venga, pero lo salva para, para buenas y nuevas obras. Unas obras que Dios determinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ya no es el criterio nuestro, no es el criterio que teníamos cuando estábamos en la religión, que yo era el que decía qué obras era. Entonces, si regalaba algo a alguien, decía, ya tengo una obra buena. El otro, yo tengo una obra buena porque hice esto. No, no se trata de eso. Aquí las obras las diseñó el Señor y Él dio el ejemplo. Y por eso es por amor, porque Él nos salvó por amor. Por amor vino a la cruz y murió por amor. Y entonces ahora le tenemos que obedecer porque lo amamos. Entonces ningún creyente que ya es creyente, salvo por la gracia del Señor, se siente obligado o sea, no se sienta obligado a hacer, porque si no usted estaría bajo la ley
y no bajo la gracia. Siéntase con la responsabilidad de obedecer a Dios porque lo ama al Señor. Esto es una de las cosas más importantes de la salvación. Por eso les decía al inicio que este tema que el apóstol plantea aquí es uno de los puntos más importantes en la doctrina de la salvación. Que el creyente entienda que no fue salvo por obras, sino para buenas obras. Entonces, les repito la implicación que tiene el hecho de que no hago obras para ser salvo, pero porque soy salvo, hago buenas obras. Entonces, les decía que el tiempo no nos alcanza hoy para explicar todo esto, pero que el domingo continuaremos explicando. Entonces, cuando la Biblia habla de las obras de la fe, está hablando que todo lo que el creyente hace, lo hace por amor al Señor. Por amor, no por miedo. No por miedo, no porque la persona esté obligado a hacerlo, sino porque él ama a su Señor. Entonces, eso es lo que demuestra que una persona es salva. Lo que demuestra que una persona es salva. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice en Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, ya están todos los requisitos. Si una persona siente ese amor por el Señor, no peca, porque Dios está por encima de todos los deseos de Él y todo lo que Él. Alguien dijo en el Antiguo Testamento, a, a, a Dios tengo y nada más deseo en la tierra. Entonces, el creyente tiene que llegar a eso, ese nivel, ese nivel. Entonces, quiero que usted lo interiorice y lo piense, porque la salvación es algo muy individual. La salvación es responsabilidad personal. Y yo creo que ese amor que sentimos por el Señor y que es lo que nos aleja de pecar contra Él, es la demostración de que hemos sido salvos por Él. Entonces el amor a Dios, a sí mismo, al prójimo. ¿Cómo amamos a Dios? Amando al prójimo, amando. O sea, entonces el amor es la razón suprema, es la razón suprema de todo, de la salvación y de todo. Entonces, en la primera parte del capítulo 2 de Efesios aprendemos, la primera parte es del versículo 1 al 10. Aprendemos la posición espiritual que hemos recibido de Dios y lo que somos por su gracia, pero también para qué hemos sido hechos en Cristo Jesús. Entonces, noten esas tres cosas, que los primeros tres versículos del capítulo hablan de la condición en que vivíamos, de la condición de la cual nos rescató el Señor. Y después del versículo 4 en adelante va a hablar de la misericordia que el Señor tuvo por nosotros y nos salvó por su gracia. Pero termina diciendo en esta parte del capítulo, ¿para qué nos salvó? Para buenas obras. Entonces, de una vez usted identifica que una persona que no es salva no puede hacer buenas obras. O sea, Dios no le exige buenas obras para salvarlo. Pero si esa persona no se arrepiente con sinceridad, o sea, y no tiene esa contrición y esa conversión y ama a Dios, no puede hacer buenas obras.
Entonces, fíjese usted que la salvación, desde esta perspectiva, la salvación aquí en la iglesia del Señor, del Nuevo Testamento, no el pueblo judío que tenía un llamado por elección en Abraham, pero nosotros tenemos un llamado en Cristo. Y aquí, fíjese usted lo que dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese anduviésemos en ellas es que estemos ocupados. La Biblia habla sobre estar ocupados de la salvación. Entonces, debemos tener presente que no nos exigió Dios obra para salvarnos, pero la salvación tiene la responsabilidad de las buenas obras, aquellas obras que Dios preparó de antemano, que ya no son por la obligación de la ley, sino por amarlo a Él. ¿Por qué creados en Cristo Jesús? Porque Él es la máxima expresión del amor de Dios. Entonces, conforme Él expresó el amor de Dios para con nosotros, en ese sentido nos exige, porque hemos sido creados en Cristo. O sea, Dios nos demostró su amor y nos amó y por eso nos creó y por eso nos exige que le amamos y por eso Él pactó la salvación así. Entonces dice, no les pido obras, que me hagan obras para ser salvos. Los voy a recibir así como son de pecadores y todo, los voy a perdonar y los voy a limpiar. Pero los voy a limpiar para buenas obras. En la segunda parte del capítulo, que va desde el versículo 11 hasta el 22, van ustedes a mirar esto. Aprendemos que esto tan grande que el Señor ha hecho y que esta salvación, así como Dios la planeó, ha sido concedida por Dios. Ha sido concedida por Dios. Es otra bendición muy grande de la gracia. Ha sido concedida por Dios, no ha sido concedida por un pastor, por un diácono, por un hermano de la iglesia. Ninguno de los seres humanos la ha concedido. La ha concedido Dios. Y nadie tiene la facultad de juzgar a otro para decir este es salvo, aquel no es salvo. Esa es responsabilidad de esa persona. Así que nadie se debe sentir excluido de la posibilidad de andar en esas buenas obras. Porque entonces al escuchar esto, alguno puede pensar, no, pues yo tampoco soy capaz de esa manera, porque si Dios me va a exigir, entonces no soy capaz. No, aquí aprendemos que nos ha sido concedido por Dios. Y en alguna oportunidad yo le dije, la salvación no tiene un costo para proveerla, pero tiene un costo para recibirla, tiene un compromiso. La salvación sí tiene un compromiso de que la persona debe andar en esas nuevas y buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Entonces, que nadie se sienta excluido de la posibilidad de andar en esas. Si usted hoy tiene una imperfección, tiene un problema, tiene una situación, ha cometido un pecado, arrepiéntase de eso, conviértase. Pero entienda que la nueva vida tiene un compromiso de andar en las buenas obras, porque no te exigieron obras para salvarte, pero después que Dios te salva, te exige que ande en las buenas obras. Entonces, el propósito mayor es que el creyente, vea cómo termina
¿Cómo termina el capítulo 2, que fue el que estudiamos hoy? Termina, verso 20 en adelante, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. ¿Quiénes son el templo? En quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo más grande que hace el Espíritu de Dios es morar en nosotros. Nosotros a veces le damos más valor a las manifestaciones, experiencias que tenemos con la presencia de Dios. Pero esas experiencias se dan precisamente, se dan porque Dios mora en nosotros. Lo más grande es que Él more en nosotros, porque el propósito de Dios no era las manifestaciones, sino tener un templo y que la iglesia sea ese templo y que cada creyente hace parte de ese templo. Así que en cada creyente Dios habita allí, el Espíritu de Dios habita, vive, ya mora en nosotros. Eso es una convicción que debemos tener. Por eso la persona no puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Por eso no puede hacer lo malo. No debe hacer lo malo. Debe comprender que es morada de Dios. Si una persona peca y hace todo lo que quiere con su cuerpo y todo esto, es porque no entiende eso. Entonces se lo quería explicar aquí en esta noche para que vea usted que esas buenas obras en las que Dios quiere que andemos, ¿por qué? Porque el propósito es lo que Dios nos ha concedido, es muy grande. Lo que Dios nos ha concedido es que seamos el templo, la morada. Dios no mora en una casa, Dios no mora en un templo hecho de ladrillo. Dios mora en los corazones de las personas convertidas, arrepentidas, transformadas. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno. Si usted no es creyente todavía, Dios quiere que usted sea templo de Él. Templo. No que uno sea creyente por una hora en el día o el mediodía o un día o una semana. No, templo. O sea, Dios habitó en templo en el Antiguo Testamento, en la casa que edificó Salomón y todo esto. Pero hoy, aquí, la iglesia, nosotros somos templo de Dios. Entonces, mis amados hermanos y amigos, en esta noche vemos esta primera parte y continuaremos en el próximo domingo, donde estaremos viendo la continuación, capítulo 3, 4, hasta el 6, veremos el día domingo, donde estaremos analizando y viendo bien todo cuáles son esas buenas obras y de qué manera se dan en nuestra vida para que nosotros realmente, cada uno descubre si es salvo. Porque cuando el Señor venga por la iglesia y todo, no va a venir a buscar al pastor. ¿Dónde están los creyentes? ¿O qué me dice usted de este? No, cada uno debe estar preparado allí en el lugar donde está, sonó la trompeta y usted es recogido si el Señor mora en usted. Eso lo dice Romanos, dice si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, esto es una responsabilidad y uno como pastor tiene que predicar esto así, porque uno tiene que dar cuenta por la gente. Entonces hay que responsabilizar a las personas de su salvación. Entonces, cada uno la entiende si le parece muy difícil, si le parece que no puede, pero a mí me parece que sí se puede. Yo creo que sí se puede, porque el Señor no le pide a usted obras para usted llegar, sino que primero
lo salva, lo limpia y luego sí le dice, le pido que ahora sí ande en buenas obras. Dios los bendiga.